Tal y como le habíamos informado, está con nosotros el doctor Iván Gatón, quien es ya parte de este espacio, ¿no? Ya es parte de este espacio. Sí, sí, Es sí. la cuarta ocasión que está con nosotros y siempre resulta interesante conversar con él sobre temas internacionales. Profesor universitario, Abogado. abogado, con amplios estudios en todos los que son los temas internacionales, escritor, ¿no? Recientemente tuvimos la puesta en circulación de uno de sus, bueno, de su último De su libro. último libro, ¿no? Así que para nosotros, doctor, es un honor tenerlo por acá. No, el placer es nuestro. Las gracias a ustedes y a los amigos televidentes que toman parte de su tiempo para escuchar las Nos inquietudes reporta que muy buena podamos audiencia tener. con su presencia. Bueno, Mire, bienvenido. hay muchos temas internacionales interesantes de tocar, pero me gustaría empezar con la visita de José Pepe Mujica al país. O sea, causó impacto en esta semana esa visita. Y nos gustaría que usted hiciera una breve evaluación de la importancia de esa visita y la trascendencia de esa visita, ya no solamente del país, es un personaje interesante que donde quiera que va causa impacto y se ha dedicado en los últimos tiempos, lo han invitado de varios países, entonces tuvo aquí recientemente una breve evaluación de esa visita. Sí, bajo lo que fue la doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos llevó a cabo una política de, digamos, de contención y de eliminación también de todos aquellos individuos que estaban a la izquierda. Y la doctrina de seguridad nacional fue mejor ejecutada, digámoslo así, con el Plan Cóndor en Sudamérica. Y ese Plan Cóndor incluyó a Uruguay y llegó lo que se conoció como la dictadura militar de Bordaberry. Hay una figura legendaria en el Uruguay que se llama Raúl Sendic. Raúl Sendic crea el grupo Los Tupamaros, que es un grupo de guerrilleros, pero de un corte ya de muchachos de izquierda, pero de clase media, no el lumpen, que muchas veces se mezcló en la izquierda. Y José Pepe Mujica es uno de esos miembros de los Tupamaros, que fue aquel famoso grupo que secuestró a un agente de la CIA, conocido como Dan Mitrione, que hoy en Langley, donde están los cuarteles de la CIA, un edificio lleva su nombre. Ese Dan Mitrione primero estuvo en República Dominicana, pero como miembro de la AID. Y cuando llegó a Uruguay, se encargaba de enseñar métodos de tortura. Y se hizo famosísimo porque hasta Frank Sinatra le dedicó una canción y los Tupamaros lo secuestraron y lo eliminaron. Y a Pepe Mujica, cuando lo hacen preso, lo estuvieron en una solitaria casi por 12 años. Duró 15 años preso. Entonces, conversando un día con la doctora Klinger, que también estuvo por más de 10 años presa allá en Montevideo por mis trabajos de tesis doctoral, me estuvo haciendo referencias de la forma en la cual a ellos también los torturaban y cómo Pepe Mujica se mantuvo incólume a las torturas, a que tenía un problema renal. Y una anécdota interesante es que su madre le regaló una vacinilla y esa vacinilla fue lo único que le permitieron tener allí en la cárcel, que representaba para él un objeto apreciado. Y Pepe Mujica se dedicaba a hablar con las hormigas, porque como estaba en solitaria, no podía hablar con nadie. Y Pepe Mujica llega a la presidencia porque el Frente Amplio en Uruguay, es decir, la izquierda de Uruguay, permitió que un hombre como él, que en el propio Montevideo, y eso es bueno decirlo, en Uruguay, no es que todo el mundo vea bien a Pepe Mujica. Correcto. Hay grupos que lo ven como un hombre demasiado abierto. Incluso tengo un amigo que llegó un día a Montevideo. Abierto, muy popular. Muy popular, y llegó y dice, mire, este es el edificio de la presidencia.
Y yo puedo tomarme una foto aquí y le dice el guardia, no, pero usted puede hasta Puede- subir. puede entrar. Usted puede subir. Y mire, cuando usted baje, quizá el presidente esté en la encuentra con él cafetería ahí. que está ahí en la esquina. Usted va a esa cafetería y quizás a esta hora él está allá. Pero también es una tradición en Uruguay, desde los tiempos de José María Sanguinetti. Sí, sí. Usted encontraba al presidente Sanguinetti En cualquier lugar. en cualquier lugar. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con Pepe Mujica? ¿Qué es lo que ha sorprendido al mundo? Porque Pepe Mujica, lo que sucedió en la librería Cuesta, y lo que sucedió en la UAS, lo que sucedió en la UNFU, eso sucedió en Tokio cuando él fue. Eso es una celebridad de que cuando él llega a la Casa Blanca, que Obama está al lado de él, usted sentía a Obama arrobado por estar Por con ese este personaje. señor aquí al lado, porque Pepe Mujica logra lo más difícil que cualquier ser humano puede compatibilizar: las ideas con las acciones. Y lo dice siempre. Pero sin embargo, escúcheme que lo interrumpa ahí. Las evaluaciones de lo que son resultados de su gobierno son todas prácticamente negativas en términos de resultados económicos. No tuvo ningún resultado económico que pueda enseñar. En el aspecto educativo tampoco. Él mismo admitió que fracasó. Entonces yo no entiendo qué es lo que él vende. Porque si no puede vender logros como gobernante, ¿qué es lo que vende? No, hay logros. Pregunta. Sí, hay logros como gobernante. Si bien es cierto que él siempre ha sido el principal crítico de su gestión, en lo que entiende que a él le gustaría haber podido lograr, pero como él muy bien nos explica a todos nosotros, ignorantes de las veleidades del poder, un asunto es lo que usted se imagina que puede hacer cuando llegue al gobierno, y otros son los recursos con los cuales usted va a poder contar para ejecutar esas acciones Entonces que usted todos desea. los gobernantes se pueden justificar por esa vía. Lo que sucede es que en el gobierno de Pepe Mujica hay logros que están ahí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? En términos- Usted puede en ver las términos económicos. exportaciones, usted puede ver las exportaciones de Uruguay aumentaron. Siempre ha Usted sido un gran puede exportador ver- de carne. Sí, siempre, pero no es que antes haya de sido ello. gran exportador, es que han Siempre lo ha aumentado, hecho. es que han aumentado. No. Usted ve que en el Paraguay, que tiene una universidad como la Universidad de la República, que sigue enviando a nivel del mundo de los principales internacionalistas del planeta, se siguió fortaleciendo la educación. Usted puede ver en un Pepe Mujica que permitió algo que cualquier país le gustaría tener: reconocimiento internacional. Pepe Mujica, su gobierno dio una demostración de lo más difícil que se puede hacer en estos tiempos en que la clase política mundial está desacreditada: la honestidad La y el manejo transparencia, la pulcro honestidad, de el los manejo. fondos del Estado. Y usted La quiere forma de mayor comportarse. mayor Pero logro un hombre de que 80 años, ¿para qué necesita dinero? No es que un hombre, señores, pero así pero no- si la codicia no tiene límites, ¿cuánta gente no llegan ¿De al qué? gobierno con 80 años ¿Qué él y entendió? siguen manteniendo la corrupción? Y hasta se atreven a decir: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Muy- Pero mientras tanto la corrupción, no importa que el jefe del Estado tenga 80 años, sigue dañando a la mayoría de la población que no tiene una mejor calidad de vida porque los fondos se disipan en otras cosas. Y- Pepe yo creo Mujica, que es un gran logro para todo lo que ha ocurrido en América Latina. Ese ejemplo de honestidad, de transparencia, yo creo que es uno de sus grandes pero logros. es que él esa es- sencillez ejerciendo el poder, para mí, es uno de sus grandes logros. Para mí es Por un esa populismo. subvaloración. Para mí es populismo puro y simple. ojalá, y el mundo estuviera lleno de personas que, como él dice, el que quiera hacer negocio, Que se dedique a... hay que correrlo, bueno, sí, que es no- decir, Exacto. es sacarlo, hay que correrlo de la política, porque la política no es para hacer eso. negocios. Señores, el gran déficit que tiene ahora mismo la humanidad, y por eso el caos geopolítico, es la falta de humanidad. Cuando una sociedad, los valores en los cuales se fundamentan, no son los de la solidaridad, los de la honestidad, los de la educación familiar, de ser decente con los demás. ¿Y usted cree ¿Y que usted fue- cree que se puede? y No, usted Pepe cree- Mujica, ¿Usted cree que fomentando el consumo
de la marihuana entre la juventud, ¿usted cree que eso es un buen ejemplo? Oiga, yo le voy a decir a usted Óigame, algo. el ¿Cómo se consumo de llama la marihuana, religión del la religión que creó Marcus Garvey y que es el rastafarianismo y que utiliza la marihuana porque supuestamente en la tumba del rey Salomón lo que creció fue la hierba yanga? No es la marihuana para hacer desórdenes. Lo que sucede es lo siguiente: usted quiere culpar ahora a Pepe Mujica por haber legalizado la marihuana cuando lo que ha hecho es reducir la criminalidad, porque el negocio que tenían los grupos eso fue lo que mafiosos, planteó. tenían los grupos mafiosos, era peor para el Estado cuando Estados Unidos tiene 15 estados que ha legalizado la marihuana y su principal producto Ahí es que agrícola justifica. es la marihuana. Exactamente ahí, con eso es que No, justifica. Con óigame, eso que justifica no lo culpe. la Óigame. decisión, la justifica exactamente. No lo Por ahí, culpe. o sea, le quito el negocio. Bueno, ha aumentado el consumo de marihuana. Y la juventud. Pero Y la tú hablas de deserción escolar. escolar, La deserción escolar. Pero la criminalidad ha disminuido. O sea, posiblemente haya más pacientes, haya más gente inmerso en el consumo. Y la deserción escolar, ¿cuál es el fin último que te da la deserción escolar, Juan José? La deserción es delincuencia. Cuando un tipo deserta de sus estudios por un problema de consumo de droga, está alienado. ¿Hacia dónde que va? Yo creo que todavía falta tiempo dónde que va? para evaluar. Mire, vamos a plantear para que los amigos televidentes no se confundan. Quien le habla no está de acuerdo con el consumo de drogas. Ahora, noten lo siguiente. Estados Unidos ha legalizado el consumo de la cannabis sativa o marihuana. Lo que hizo el presidente Mujica fue quitarle mercado a esos grupos delincuenciales. Eso es muy distinto. Hay estados en Estados Unidos que el beneficio que están obteniendo por el pago que tienen en impuestos en la marihuana, lo están invirtiendo en otros asuntos. Y hay que ser sincero también, porque en esto hay que ser sincero. La economía mundial está criminalizada y la marihuana no es la droga más perniciosa. Es la que te lleva a las perniciosas. No, perdón. Es la que te lleva a la perniciosa. Perdón. Los grandes exportadores de las metanfetaminas y de esas drogas más perniciosas son los países desarrollados. Es más, la cocaína no es posible hacerla si no es con químicos que se importan de países desarrollados y que se llevan a países en vías de desarrollo. Uno de los grandes problemas que tiene la teocracia iraní es el consumo del opio. Cuando los talibanes estaban gobernando en Afganistán, se emitió una fatua, es decir, un decreto, el Mulá Omar, para eliminar los cultivos de opio. No, el mercado del opio a nivel mundial subió el opio, pero desde que llegó la invasión a Afganistán, volvió de nuevo el opio. Y ahora Irán, que está en esa ruta del opio, su gran problema es que el Corán no prohíbe el uso de las drogas, prohíbe el uso del alcohol. Y la gente entra en el vicio del opio. Pero ¿qué sucede cuando una gente usa opio? Una sobredosis lo puede matar. Y cuando utiliza opio se queda durmiendo donde se da el pase de opio. Las drogas es un problema que no se enfrenta de manera tal que usted vea a ese que está usando la droga como si fuese un delincuente. Es un tema que tiene varias aristas religiosas, tiene problemas sociales, porque la droga en la economía mundial es el segundo negocio después del de las armas. Entonces, usted va a eliminar 27 millones de personas en Estados Unidos que utilizan droga consuetudinariamente. No estamos hablando de eliminar. Lo que sucede es que Uruguay es un país que tiene apenas 5 millones de habitantes. Los niveles de delincuencia siguen siendo bajos. Pero si yo puedo reducirlos más, yo los reduzco. Aumentó después de la Pero yo los reduzco. Aumentó. El asunto es que el problema de las drogas, usted no lo va a resolver criminalizando la droga. Hay que tener cuidado con eso. Cada dólar que produce la droga en todo el hemisferio occidental, ¿usted sabe cuánto se queda en América Latina? 20 centavos.
¿Y el restante 80%, dónde se va? A los países desarrollados. Pero, Ahora, pero yo ese no no es el quisiera, problema que se vaya el 80. Pero yo no quisiera, es Luis, el efecto pero que a tiene. mí me parece, Luis, que quizás no, porque parecía que estamos haciendo un programa para hablar del tema del consumo de droga, el problema de la droga en estos momentos. Yo creo que un poco vino aquí por el tema de la legalización de la droga, de la marihuana en Uruguay. Pero yo creo que esa figura, ese impacto que usted describía, donde quiera que va, ¿a qué se debe básicamente? La razón del impacto que tiene esa figura hoy, que tiene una trayectoria, que fue presidente durante 5 años, que dejó un legado que Luis dice, bueno, no hay muchos resultados económicos, pero hay resultados de otra naturaleza. ¿Por qué se convierte en una celebridad? Por ser un humano. Populista es otra cosa. No, hay mucha gente que han llegado al gobierno y no pueden demostrarlo. son El gran populistas. problema de la humanidad ha sido la inhumanidad. Y por eso decía, hizo algo que es lo más difícil, sus ideas con sus acciones. Ser presidente de la República, manejarse pulcramente, poder predicar con el ejemplo. El rabí de Galilea lo decía, por sus frutos los conoceréis. Y él lo que ha venido de una manera u otra a darle una bocanada de oxígeno a una clase política que está amarrada, atada de las manos por organismos internacionales, que tiene poco margen para Es como moverse. dice, hay que vivir como se piensa. Y el eso hom- es lo que él ha hecho. Y el hombre ha demostrado con su ejemplo que hay gente todavía en política que piensa en los demás. Y como él dice, el que no tiene espíritu de servicio, que no entra en política. Mire, vamos dejándolo ahí, vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece? Ha sido interesante, pero venimos con otro tema muy interesante también. Hacemos una pausa y en breve retornamos con todos ustedes. Continuamos con esta interesante conversación. Dejamos atrás la visita de Pepe Mujica y entonces nos vamos ahora al tema de Colombia, que después de un escenario donde todos entendíamos, ese escenario extraordinario con invitados internacionales, varios presidentes, organismos internacionales, que el sí era un clavo pasado, como decimos popularmente, y de repente aparece el no. ¿Qué evaluación usted puede hacer de esos resultados donde todo el mundo esperaba, aunque fue por un estrecho margen, pero todo el mundo esperaba un resultado diferente, acorde con lo que era la percepción en ese momento? Mire, desgraciadamente, bajo la guerra nunca se ha construido nada. Sin embargo, cuando nos referíamos anteriormente a la criminalización de la economía, el primer negocio sigue siendo la venta de armas. Después siguen las drogas. La gente que pudieron aupar el no son gentes vinculadas a las autodefensas. Gente que le hablan a usted de que están en contra de los guerrilleros porque tuvieron de una forma u otra ingresos con el dinero que le procedía de la venta de drogas, pero su jefe de escolta, la DEA lo extraditó y lo tiene preso en Estados Unidos. Cuando era ministro de Transporte, aparecen en fotos con Pablo Escobar. Gente que cometieron infracciones, que algunos de sus ministros tuvieron que salir del país y que hoy se venden como santos y que tuvieron entonces en la sociedad colombiana una incidencia en contra del no. Ahora, hay que tomar en consideración que el 60% de los colombianos no salió a votar. ¿Por qué nosotros debemos ver con cuidado la situación en Colombia? Porque, señores, ¿cómo puede un pueblo seguir desangrándose por más de 50 años? Y que la excusa que dan algunos sectores es
de que cómo le vamos a perdonar a ellos todo lo que hicieron. Pero los japoneses no le mataron a los chinos, más de 300.000 chinos en Nankín en 2 meses. ¿Y cuántos mataron los americanos en la bomba de Hiroshima y Nagasaki y en el bombardeo que le hicieron a Tokio, que lo incendiaron? ¿Y cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿vamos a vivir de rencores? La paz es un imperativo. Hubo sectores en Colombia, como quedó demostrado, que desde la época de Jorge Eliezer Gaitán, en una sociedad que es una de las más clasistas de América Latina, y siempre refiero, como decía el Gabo García Márquez, y en mis años que estudié en Bogotá, el maltrato que me daban por ser costeño. Y siempre recuerdo a los rolos, es decir, a los bogotanos, como si ellos fuesen apóstoles enviados del Señor. Sí, hay una ¿Dónde pregunta. tuvo la debilidad? O sea, el gobierno se confió demasiado, o sea, no hizo lo que tenía que hacer y no tomó en cuenta esa vinculación, porque en la parte urbana muy bien, ahí tenía posiblemente mayor apoyo el gobierno, pero es en la parte rural donde yo creo que estaba su mayor debilidad. Yo creo que hubo un exceso de confianza en que se iba a aprobar el sí sin ningún problema. No se esperó que iba a ser tan enconado el enfrentamiento. Yo creo que ahí hubo falta de previsión y debió tratarse, pero que también, de entrada, si se hubiese incluido al uribismo, no se llama ni siquiera un plebiscito. Si hubiese estado Yo que lo que del lado entiendo de- es que Santos se confió demasiado y fue en extremo democrático, porque no había necesidad de llamar ni siquiera un plebiscito. si no seguir el proceso. Seguir el proceso que estaba aprobado por la Casa Blanca. Hay que prestar atención a esto. Ese proceso de paz no hubiese sido posible si el Departamento de Estado no da el visto bueno. Y fíjense que ahí estaba también Cuba. Fíjense que ahí estaba otro actor muy importante que ayuda mucho en la estabilidad de Colombia, que es Venezuela. Aunque mucha gente no lo crea, Colombia ha enviado casi 5 millones de refugiados a Venezuela. Entonces, de entrada, cualquiera diría, él debió haberle permitido al uribismo, pero es que el uribismo es el de los falsos positivos, el que permitía que mataran gente que no eran guerrilleros para darle canonjías, darle dinero o darle rango a militares en el ejército colombiano, y eso es el uribismo. El uribismo es el que permite los paramilitares. El uribismo es el que no quiere nada con la paz. Ahora, que nos quieran vender ahora a Uribe como el gran catedrático de Georgetown que anda por América Latina dando discursos, eso es otra cosa. Una pregunta, doctor, dentro de lo que es el contexto, digamos, del tema, que en lo que tiene que ver en el mapa de votación. Cuando uno ve el mapa de votación, uno se da cuenta en que en las áreas donde pernotaban la guerrilla fue que se dio el no. En las áreas urbanas, ¿verdad?, fue que No se hubo dio problema. el sí. ¿Por qué se dio? ¿Por qué entonces tiene lógica que se diera no en las áreas donde pernotaba la guerrilla? Fueron los que sufrieron. Fueron los que sufrieron todo ese proceso, digamos, de delincuencia guerrillera, a su misma expresión, se dio ahí, su parte inhumana, incluso vinculado a los delincuentes internacionales, digamos, más inhumanos que pueda haber, que pueda conocer hoy la historia mundial, a través de las drogas. Se aliaron al narcotráfico internacional y hoy día queremos presentarlo como angelito a esa gente que hizo tanto daño, que secuestró gente inocente, que hacía una serie, digamos, de actividades que no eran de carácter revolucionario ni reivindicativo, eran sencillamente delincuenciales. ¿Y el error cuál fue? ¿Lo vamos a perdonar a todos así? Ajá, no pasó más nada. Pero también eso es descontextualizar lo que es el elemento histórico de una Colombia que desde los tiempos
de conservadores y liberales y la guerra de los 1000 días, desde el gobierno de José Manuel Marroquín, le quitaron la zona de Panamá, de una Colombia que no le permitió a los campesinos Una gran unas desigualdad. reivindicaciones Así que es. a Jorge Eliezer Gaitán, en el momento en el cual Joaquín Balaguer era el embajador, lo asesinan y era el hombre que prometía una reivindicación de esas grandes masas Una sociedad colombianas. con una gran desigualdad. Una gran desigualdad, donde la Correcto. única diferencia, como dice el Gabo, entre conservadores y liberales es que unos iban a la iglesia en la mañana y otros otros en la tarde. iban en la En la tarde. Entonces usted no puede solamente culpar a los guerrilleros, pero vea del lado del Estado que es capaz de crearle falsos positivos. Vea el terrorismo del Estado, vea la parte del Estado que muchos de esos candidatos llegaron fue con el dinero de las drogas. Es más, Pablo Escobar tuvo un cargo electivo. Entonces no es ver de un solo lado. Un proceso de paz, señores, y no es defendiendo a ninguno de los dos, es como cuando usted tiene problemas con su pareja. Si usted va a hablar de la que le picó el ojo, o del efebo que usted vio en el gimnasio, la doña, y el señor se dio cuenta de que lo miró, ustedes nunca van a llegar a un acuerdo. Un proceso de paz lo que implica es enterrar todo el pasado oscuro y sentarnos. Jerry Adams, del ejército republicano irlandés, en el momento en el cual tienen que hablar del proceso de paz, dice él, qué difícil es la paz. Porque yo hacer guerra se me hace más fácil, pero tener que estar conviviendo con el enemigo. Y después de una confrontación de tantos años. Después de tantos años. Ahora, ese es el precio de la paz. Mire, ¿hacia El dónde? precio de la paz es enterrar el pasado. ¿Hacia dónde vamos? El pueblo fue sabio. Yo creo que se ha sido inteligente con los acercamientos, el discurso de Uribe, de la misma oposición que estuvo del lado del no. Muy brevemente, porque ya el tiempo se nos fue. ¿Hacia dónde nos conduce todo esto? ¿Termina todo esto aquí o se continúa ese Mire, proceso? como dicen los chinos, hay que verlo todo desde una perspectiva del Tao. Algo que salió mal, fíjese que la diferencia fue de un 1%, puede provocar un gran bien. ¿Usted sabe lo que significa para Colombia que quedaba el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, por hacer un acuerdo, que le dieran el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos? El Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos significa un gran paso de avance para que se concluya la paz general que necesitaba Colombia y que necesita un pueblo como el colombiano, que a Santos, con lo del plebiscito, lo habían puesto contra la espada y la pared. Ahora es todo el mundo el que tiene que ver que Santos trascendió de ser un simple presidente de Colombia a ser un Nobel de la Paz. Bueno, lo dejamos ahí y de verdad que ha sido muy interesante. Le agradecemos una vez más sacar su tiempo para conversar con nosotros y sabe que este espacio es suyo. Está invitado permanentemente. A ustedes, amables televidentes, gracias por compartir esta hora con nosotros. Será hasta el próximo domingo en una entrega más de su programa Visión Integral. Buenas noches.